pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Estamos llevando el tema de la epístola a los filipenses. Y hoy tenemos el mensaje número 9 de esta preciosa carta. Así que por favor vamos a ubicarnos. Mensaje número 9 quiere decir que ya llevamos 8, 9 con el de hoy. Y ya estamos en el capítulo 2. Hace 8 días veíamos la humillación y la exaltación de Cristo. El tema de esta mañana es el gozo que produce el ver brillar a otros. El título que le he puesto a este mensaje: el gozo que produce el ver brillar a otros. Y eso es lo que vamos a ver. Hermano, hay gozo en mi alma cuando yo veo que otros comienzan a brillar, a reflejar la gloria de Cristo. Y usted va a sentir gozo cuando usted puede ver sus familiares, sus hermanos que están brillando. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está trabajando en ellos y eso comienza a verse. Amén. Porque eso se ve. Amén. Eso se ve. Entonces vamos a mirar el capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el 18. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. El gozo que produce el ver brillar a otros. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es como Dios, por su gracia, comenzó a trabajar en mi vida. Y ver cómo en mi vida Él comenzó a cambiar mi vida, porque me dio una vida totalmente nueva. Así que esa tendencia pecaminosa que yo traía ha sido quitada, y ahora hay un nuevo deseo por la santidad, por la justicia de Dios. Podríamos en las células tener hambre y sed de justicia. Pero luego ve uno como, no solo es con uno, sino que es con los hermanos. Y uno ve cómo esos hermanos tenían un comportamiento, pero conocieron el Evangelio. Y luego uno los ve crecer y los ve cambiar. En otras palabras, uno los ve brillar. Y eso produce gozo. Y eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. El gozo que había en él. Y él lo expresa. Y aún le dice a la iglesia: regocíjense conmigo de lo que está pasando. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces el apóstol Pablo se gozaba. Y espera que la iglesia también se goce cuando vemos a nuestros hermanos brillar, sobre todo en medio de tanta oscuridad. Oh hermanos, nosotros estamos plagados por la oscuridad, por la corrupción, que uno ya no puede confiar en ninguno. Pero uno ve un hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, y uno saber que puede confiar. Y saber que ese hijo de Dios puede brillar en esas tinieblas. Y eso es impresionante. Entonces lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, ese brillar es un resultado, y es lo que Pablo nos va a decir ahora, de estar ocupados en nuestra salvación, o en otras palabras, siendo obedientes. Es sencillo. Él nos va a decir ahora, el apóstol Pablo, a la iglesia, la razón por la cual ustedes pueden brillar
razón por la cual en ustedes hay cambios que se asemejan cada día más a Dios es porque ustedes se están ocupando de esa salvación, o en otras palabras sencillas, ustedes son obedientes. Eso es. Y cuando esto pasa, hermanos, entonces podemos comprender, y eso es lo que el texto nos va a indicar ahora, que solo el estar ocupados en nuestra salvación es lo que produce esos resultados. O sea, para que mi vida brille, y cuando hablo de brillar, estoy diciendo con esto, o Pablo nos va a decir con esto, es que el mundo está en tinieblas, el mundo está oscuro, y que los cristianos llevan un destello de luz. Eso es, ellos pueden brillar. O sea, somos diferentes al mundo. Ahora, cada día vamos a ser más diferentes. ¿Y por qué? Nos diría el apóstol Pablo. Sencillo, porque ustedes permanecen ocupados en la salvación. O sea, si un creyente no se ocupa en su salvación, o no es obediente, ese creyente no va a brillar, ese creyente va a ser opaco. Y entonces el Señor nos diría, y lo vamos a ver más adelante, de qué sirve la luz. Le vamos a mirar dos cosas esta mañana. La primera es el ocuparnos en nuestra salvación, y la segunda, el resultado de dicha ocupación. Así vamos a mirar esta mañana este texto leído. Número 1, el ocuparnos en nuestra salvación. Número 2, el resultado de esa ocupación. Y eso va a producir obviamente entonces el título del mensaje, que es el gozo que produce el ver brillar a otros por estar ocupados obviamente en la salvación. Entonces, número 1, el ocuparnos en nuestra salvación, en versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dos cosas ahí quiero que miremos. Primero, la exhortación del apóstol Pablo a ocuparnos en la salvación. Pero él comienza diciendo, por tanto, amados míos. Pablo los ama a la iglesia de Filipos. Más adelante vamos a ver el amor de la iglesia de Filipos hacia Pablo. Es un amor especial. Yo creo que de las iglesias que más amaban a Pablo realmente la iglesia de Filipos. Una iglesia que se preocupaba de cómo vivía Pablo, y ellos estaban entregados a suplir cualquier necesidad que Pablo necesitara. Y él los llama, ustedes son mis amados. Pero cuando él dice, por tanto, esto nos hace ver que es una respuesta a lo que ya se viene diciendo, a lo que ella viene diciendo en el capítulo 2, y lo habíamos visto, la primera parte, como se nos enseña a nosotros de que tenemos unas gracias que Dios nos ha dado, pero que veíamos completar esas gracias, y habíamos visto por lo menos 3 de esas gracias que debíamos completar: la unidad, la humildad y la solidaridad. Y luego se nos presenta el ejemplo de Cristo, y lo veíamos hace 8 días, que Cristo es el ejemplo máximo para poder mostrarnos lo que es la unidad, humildad y solidaridad. Y veíamos cómo Él, siendo el mismo Dios, se despoja a sí mismo, toma forma humana, se hace siervo, se hace obediente, va a la cruz y muere. Lo veíamos hace 8 días, pero resucita, y el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los seres humanos, y los que están aún debajo de la tierra, llámese el infierno, aún los impíos y los demonios y ángeles caídos. Pero entonces toda esta gente tiene que doblegarse ante el Señor, su rodilla tiene que doblegarse ante el Señor, su lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, y eso glorifica al Padre. En razón de eso, por tanto, o sea, como consecuencia de eso, si yo lo tengo claro, diría Pablo, entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La exhortación que hace el apóstol Pablo, entonces, así como ustedes han obedecido. O sea, los va a llamar, iglesia, ustedes es una iglesia obediente, porque pone, y su obediencia es siempre
su obediencia no depende de que esté Pablo allí o un apóstol, o que esté el líder o que esté el pastor allí. Porque mira lo que dice: como siempre habéis obedecido. Y esa palabra siempre, son obedientes continuamente, no como en mi presencia solamente. O sea, cuando yo estoy presente con ustedes en la iglesia, y estuve presente en la iglesia de Filipos, ustedes eran muy obedientes. Yo veía cómo obedecían al Señor. Pero no solamente, sino que mucho más. ¿Qué? Cuando yo estaba con ustedes en presencia, ustedes eran obedientes. Pero ahora que no estoy, mucho más ahora en mi ausencia. O sea, Pablo no está con nosotros. Vamos a obedecer mejor. Vamos a obedecer mucho más. Mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora les hace una exhortación. Vamos a tratar de conectar esas dos cosas, porque la obediencia y la ocuparse en la salvación, mira, eso es lo mismo. Recuerde las palabras de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces ahora Pablo está diciendo: mire, ustedes son obedientes, no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia, ustedes son obedientes, y mucho más. Pero aún así yo les tengo una exhortación, porque a la iglesia siempre hay que exhortarles. De hecho, el mismo Pablo y el mismo Pedro dicen: a mí no me da temor volver a enseñarles las mismas cosas, que para nosotros es muy necesario. Así que hay que repetir y repetir lo mismo hasta que lo captemos y lo obedezcamos. Entonces Pablo dice: bueno, ustedes son tan obedientes, y esa obediencia se ha visto, se ha reflejado, pero ahora deben ocuparse más. Deben ocuparse más. En mi ausencia, no estoy con ustedes. ¿Y qué es la palabra ocuparse? En otras palabras, no estén desocupados. ¿Y en qué se van a ocupar? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Y de qué manera? Con temor y temblor. Bueno, este pasaje lo que nos está indicando entonces es que es un error pretender nosotros que la vida cristiana es vaga, o que yo no debo hacer nada, porque hay un mal entender. Y es que a mí me han dicho muchas personas lo siguiente: a ver, ¿Dios necesitó de mis obras para la salvación? No. Entonces me dicen: entonces, ¿Dios necesita de mis obras para mi santificación? Y dicen: no. También yo les digo: ¿Dios necesitó de mis obras para mi salvación? No. ¿Dios necesita de mis obras para mi santificación? Sí. Pero ¿qué hace la gente? No, todo es de Dios. Lo que pasa es que hay algunas personas que se quieren justificar en esto para no hacer nada. Y dicen: Dios trabaja, es cierto. Y yo sé. Es más, si usted obedece y yo obedezco, no es usted, no soy yo, es Dios en mí. Yo sé que es Él. Pero Él puso un medio, una manera de hacerlo. Y es que yo debo ocuparme, yo debo esforzarme. Vea lo que le voy a decir, y por favor entendamos esto, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir ahora. Vamos a poner aquí una raya, digamos acá. Antes de la conversión, usted no podía hacer nada espiritualmente. Eso se llama, porque nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, y nosotros no teníamos libre albedrío. ¿Qué es eso? No podíamos hacer nada espiritualmente. Lo que usted tratara de hacer era malo. El Señor nos regenera, nos da la conversión, nuevo corazón. A partir de ahí, usted y yo sí podemos hacer. Precisamente porque Él nos liberó, porque nos dio una nueva vida. Así que a partir de ahí tú puedes caminar. Cuando Pablo dice: ustedes son obedientes,
Ellos eran obedientes, ellos caminaban en obediencia. Ahora cuando les va a decir ocúpese de la salvación, es trabaje, mi hijo, a su salvación. No sea ocioso, no se quede sin hacer nada, esfuércese. Y lo que yo puedo ver aquí en esto es lo que nos enseña Gálatas, que vamos a ir a verlo. Yo quiero que lo leamos y usted lo va a mirar. Gálatas 5:16. Vamos a mirar eso. Gálatas 5:16 dice así, el mismo apóstol Pablo a los de Galacia les está diciendo, digo pues, y aquí le está hablando a creyentes, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tenían que hacer los de Galacia? Andar en el Espíritu. ¿Qué no tenían que hacer? Satisfacer los deseos de la carne. Dígame si ahí no hay, hermanos, un mandato que tenían que hacer. Gálatas, ustedes tienen que, ahora van a mirar cómo van a andar en el Espíritu. Ustedes tienen que andar, pero van a ver, pero lo van a hacer en el Espíritu. No, lo van a hacer en las obras de la carne. Y luego da la razón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero mire, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí como, entonces, ustedes van a ser guiados por el Espíritu, pero ustedes ya no están bajo la ley. Porque en la ley era una obligación hacerlo y no podía. Mire, en la ley es una obligación hacerlo, pero no se puede. En la gracia, en el Espíritu, hay libertad para hacerlo, así que usted lo puede hacer y no es una imposición y usted sí puede. Es lo que está diciendo, ya no está bajo la ley. ¿Qué quiere decir que no está bajo la ley? Que ahora sí lo puedes hacer. Hermano, entiéndame esto. ¿Qué es no estar bajo la ley? Que en la ley tú no lo podías hacer, tú no podías obedecer, tú no podías cumplir los mandamientos. Ahora en el Espíritu estás libre de la ley, así que ahora tú sí lo puedes hacer. Amén. Amén. Y le voy a explicar por qué. Y luego dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y la va a mencionar, una obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es tan tremendo, que los que practican tales cosas, o sea, viven en ellas, no heredarán el reino de Dios. Más. Esas son las obras de la carne, ¿no? Ahora dice, por otro lado, el fruto del Espíritu, porque ahí le ordenó a los de Galacia que anden en el Espíritu. Ahora les voy a decir cuál es. Entonces, ahora, el fruto del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque es el fruto del Espíritu. ¿Por qué no hay ley? Porque no es el resultado suyo, es el resultado del Espíritu. ¿Por qué no hay ley? Porque este fruto que comienza a evidenciarse en tu vida y en mi vida no depende de la ley o de mi esfuerzo, sino que es un resultado que el Espíritu Santo ha hecho que salga en mí. Pero mira lo que sigue diciendo. Ok. Pero los que son de Cristo, o sea, los que tienen el fruto del Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted está viendo ahí al hombre metido, han crucificado, o sea, yo soy el que he crucificado la carne con mis pasiones y deseos, y algo más. Y si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si yo vivo por el Espíritu, si el Espíritu está dentro de mí y está produciendo esto, ahora tengo que hacer, andar en el Espíritu. ¿A quién le toca andar? A mí. ¿A quién le toca caminar? A mí. Entonces, aquí donde muchos se confunden, porque la gente cree que Dios no ha hecho nada en nosotros. Vuelvo y le aclaro, antes de la regeneración, yo no tenía capacidad espiritual, no podía hacer nada para Dios. Regenerado, el Espíritu está en mí y Él comienza a producir todo esto en mí, por lo cual yo puedo hacer, puedo obedecer esto, puedo ocuparme en esto. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Y lo que yo estoy haciendo ahora y mi esfuerzo no es de allá. Por eso ya acá en la ley, acá es sin ley, porque acá es del Espíritu.
Bueno, eso es lo que yo quiero ir mostrándole acá, por lo cual dice que debemos ocuparnos. Entonces, la salvación es un... Note estas dos palabras. La salvación entonces es un proceso y es un progreso. Hay gente que cree que la salvación es dada, en un momento dado y llegó y ya. ¿Sabía usted que para tú ser salvo, a mí me gusta porque hace mucho tiempo aprendí esto, y es lo siguiente, y ojalá nunca se le olvide, hermano. La salvación implica tres aspectos, tres áreas, tres aspectos mejor. Un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. O sea, yo ya fui salvo, pasado. Yo estoy siendo salvo, presente, y yo seré salvo, futuro. ¿Y cómo se lo demuestro? Con el ordo salud. Yo fui salvo, inclusive dice desde antes de la fundación del mundo. No tuve nada que ver allá. Fui salvo porque Él me predestinó, Él me llamó y Él me regeneró. Imagínense, inclusive antes de yo nacer. Llega un momento donde Él me regenera. Cuando Él me regenera, ahí es que recibo la habilidad apenas para la conversión. Que dijimos que es una moneda de dos caras, donde yo puedo arrepentirme y tener la fe. Cuando pasa ese proceso, que es cuando recibo la salvación. O sea, yo ya fui salvo en el pasado. ¿O no? Mire, usted ni había nacido y yo no había nacido y el Señor ya estaba muriendo por mí. Amén. Y dice la Biblia que me estaba perdonando mis pecados sin haber nacido. Fui salvo en el pasado. Y yo soy salvo en el presente cuando se me hace efectiva la regeneración en mi vida, nuevo nacimiento, y luego yo doy el pasito, que es arrepentirme, tener fe. En ese instante recibo la salvación, Dios me justifica, lo veíamos esta semana, ¿no? Justificación legal. Dios me justifica, me adopta como su hijo, pero Él me santifica, santificación inicial, y me pone a ser santo, me pone a andar. A eso es lo que le llamamos entonces salvación en el presente. Yo ya fui salvo en el pasado y eso nadie me lo quita. Estoy siendo salvo en el presente porque todavía debo santificarme y debo perseverar. Ahí donde Pablo me dice, ocúpese en la salvación, siga siendo obediente. Usted ha sido obediente, siga siendo obediente, iglesia de Filipos. Ahora ocúpese en la salvación, eso es lo que me toca ahora, estoy siendo salvo. Pero seré salvo totalmente cuando Él me glorifique. Todavía no. La salvación es todo, se llama el ordo salutis, eso es la salvación. Desde la predestinación, desde el conocimiento previo hasta la glorificación, eso es salvación. Amén. Ahora, ¿tenemos la garantía, la seguridad? Claro, yo tengo la seguridad de la salvación, usted tiene la seguridad de la salvación, pero estamos siendo salvos. Y ahí, en esa parte donde a mí me toca ocuparme, ahí donde me toca ser responsable como cristiano. Pudiera ser que la salvación es un proseguir, y le voy a mostrar 3 pasajes para que usted se vaya hoy de aquí, que cuando Pablo dice que debo ocuparme de la salvación, es mi responsabilidad, porque es la única manera, mi amado hermano, de poder brillar en este mundo, para que los demás se gocen. Amén. Así que si tú estás opaco por ahí, si mi vida está un poco opaca, la vida cristiana, aún siendo regenerado, sencillamente es porque es mi culpa, porque yo no estoy ocupándome en lo que me concierne a mi salvación. Y entonces ahora vamos a mirar los pasajes. Vamos al mismo Filipenses, que ahí donde estamos, pero Filipenses capítulo 3, versículo 12. Más adelante llegaremos allí, pero déjeme, yo le leo esto aquí. Pablo dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. A la subraya de las palabras prosigo, dice, sino que prosigo. ¿Y qué es proseguir? Continúa. Él no se queda estático, sino que Él va a continuar. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente mis pecados de atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, otra vez prosigo, ¿ven? Prosigo a la meta. ¿A dónde? Al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. ¿Usted ve a Pablo quieto? Pablo ya es salvo. Y ahora Pablo dice, yo no me quedo ahí, yo lo que tengo, yo prosigo. O sea, yo tengo que ocuparme en lo mío, en la salvación que Dios me dio. Nunca el Señor quiso que nos quedáramos quietos. Hermano mío, yo me alegro, me gozo, me alegro también. Yo cuando leía todo esto decía, Señor, yo también me alegro cuando veo a mis hermanos que van creciendo. Y esto no tiene acabose. Ahora, Jorgito, que he hablado mucho con él, me dice, a mí las bienaventuranzas me tienen por el suelo. Yo estoy aterrado de esto. Ahora él puede ver diferente y usted está viendo otras cosas que no habíamos visto y apenas estamos comenzando. Espérese un añito, 2 añitos y verá dónde vamos, porque esto no tiene acabadero, hermano. Es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es un océano y tú apenas estás en la orillita y yo apenas estoy en la orillita. Ya nos estamos medio metiendo los pies y ya estamos contentos por eso. ¿Qué tal cuando estemos ya nadando, hermanos? ¿Usted se imagina? Por eso prosigo. Aquellas personas que se quedan con que ya tengo la salvación y pare de contarme no saben nada. Si algo que a mí me mantiene deleitándome es poder ver cada vez aprender. Yo digo, Señor, cada día yo tengo que aprender algo nuevo de tu palabra. Y así es. Y yo busco por aquí, me meto por allí y me envían este mensaje y lo miro, cojo cosas, leo la palabra, entiendo otras más, voy allí, hermano, precioso todo eso. En las células, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, porque estos serán saciados. Y yo le digo, Señor, sácianos más. Sácianos más, es mi oración cuando mis hermanos vengan aquí a un culto, sácianos, Señor. Primera de Corintios 9, el mismo apóstol Pablo. Primera de Corintios ahora, capítulo 9, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo ya era copartícipe del Evangelio, pero quería ser más copartícipe todavía, y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo dice, yo voy por mi premio. Ya tengo el Evangelio, pero ahora quiero ir por mi premio, voy a correr de tal manera que lo obtenga. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, o sea que no se corrompe, no se puede corromper. Ahora dice Pablo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Usted entiende esas frases? No como la aventura, yo no voy por deporte. Yo no soy como el boxeador que le pega al aire y a nada le pega. No, yo tengo un objetivo y yo no voy a pegar al boxeador en la cara. Cuando peleo, yo sé a dónde le voy a pegar. Cuando corro, yo voy por un propósito. Yo no voy a correr ahí por... No, yo voy a ganar la meta. Voy a llegar primero y a ganarme el premio. Y luego sigue diciendo, golpeo mi cuerpo ahora. Yo no voy a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre a este cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Y él mismo se mete en que dice, ¿qué tal pues que yo ahora que emprendí esta carrera me descalifiquen? No, señor, no, señor, yo no voy a confiarme, por eso me voy a entregar. Y no está hablando de perder la salvación, hablando de premios. Pero aún si fuese así, ¿qué importa? Él está hablando en sentido figurado. Y él está diciendo, ¿qué tal que alguien, que digámoslo de esta manera, lo ven como el ganador y él se alista, pero él se acomoda como la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Cuánto aprendimos de eso? ¿Verdad? Parábolas de Isopo. Una competencia entre la liebre y la tortuga, y entonces al que llegue allá al barranco, a la meta, 1, 2 y 3, y arranca la liebre y se va, y la tortuga arranca. Ahí. Y la liebre se fue a toda, pero cuando la liebre le cogió, pobre tortuga, esto sí no sé qué. Y se puso a hacer otras cosas, y yo aquí me puedo quedar hasta años y la tortuga no llega. Y se puso a ocuparse en otras cosas, ¿sabes? Cuando de repente se acordó, ¡ay, la competencia! ¡La competencia! ¡No! ¿Dónde estaba la tortuga? Y cuando llegó a la meta, la tortuga acababa de pasar. La liebre quedó, ¿vio? Hay muchos cristianos así, tortugas. Dios quiere que seamos liebres. Amén. Por Él.
Eso lo dice la Biblia. Pablo dice, yo me esmero. No sea que habiendo sido, o sea, como dice Pablo, no sea que yo habiendo ayudado a otros y animándolos y yo mismo venga a ser descalificado. No, Señor. El primero que se debe cuidar soy yo. Amén. Yo que le recomiendo a usted, yo debo cuidar y revisar mi vida y examinarla. Ahí en la boletín usted lea donde dice hay que examinarnos nuestra vida. Y 1 de Timoteo 6, yo quería darle estos textos. 1 de Timoteo 6, versículo 11. Ahora el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? Pues del amor al dinero. Como lo vine hablando anteriormente, muchos se extraviaron, negaron la fe por el amor al dinero. Entonces, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué? Y sigue, subraya ahí. No se siente que llegue. No, Señor, siga. ¿Qué va a seguir? Siga la justicia, siga la piedad, siga la fe, siga el amor, siga la paciencia, la mansedumbre. Pero ahora le dice pelea. Pelea. No solamente le dice que siga, sino ahora que le dice pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear. Y luego le dice echa mano. ¿Qué? Echa mano. Sí, Señor, echa mano. ¿De qué? De la vida eterna. ¿Cómo así ya no la tiene? No, Señor, eche mano. Sí la tiene, pero no. Ahora entiendo. Fui salvo, ya la tengo. Estoy siendo salvo, le echo mano y seré salvo. Ahora, hermano, entiéndame esto. Todo es de Dios, ¿sí? Pero Dios nos pone a funcionar. Aquí le está diciendo sigue. Luego le dice pelea. Y ahora le dice echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo en un pasado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y siguen unos mandamientos. Es que la gente dice, no, yo ya no estoy bajo la ley. ¿Qué era la ley? Mandamientos. Ahora aquí ya no tengo mandamientos. No tengo mandamientos que obedecer. ¿Cómo? En la gracia usted no tiene mandamientos que obedecer. O sea que la gracia es peor entonces que la ley. Porque en la ley había mandamientos y no se podía obedecer. La gracia es que el Señor me libró del pecado y me hizo libre para poder obedecer los mandamientos. Amén. Por favor, entendamos eso. Yo allá no podía, por eso era ilógico que tratara. Acá sí puedo. Alguien me decía por ahí, creo que estos días, no recuerdo, creo que el lunes me decía, mira el pensamiento. Y si yo no puedo cumplir la ley de Dios perfectamente, ¿para qué trato de cumplirla? Me provocó decirle flojón. Y si a mí me dice, y es verdad, si a mí me dice, ¿usted puede cumplir la ley de Dios? Yo digo, no. Y si me dice a mí, entonces ¿por qué trata de cumplirla? Le digo, porque soy hijo de Dios y Él me dijo que lo hiciera, así yo no pueda cumplirlo. Además soy libre, estoy en la gracia de Dios, tengo el Espíritu Santo que me da la capacidad para hacerlo. Por eso lo hago. Y le digo, ¿por qué? Que amo a Dios. Y porque mi Dios dice que odia el pecado. Y yo aprendí que cada vez que yo debo de cumplir uno de esos mandamientos, estoy faltando a la ley de Dios, estoy pecando. ¿Ven? Pero ya eres salvo. Claro, es que yo no los cumplo para ser salvo, porque ya soy salvo. Yo los cumplo para agradar a Dios. Y como el tema de esta hora, para que Dios produzca en mí más su querer y entonces yo pueda brillar. ¿Cómo debo ocuparme? Volvemos a Filipenses. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no me quedo porque ya habíamos visto que es temor y temblor. Pero el segundo punto de mi primer punto, el incentivo para ocuparnos en esa salvación, versículo 13. Pablo nos da un incentivo, que no una motivación para ocuparnos en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué me tengo que ocupar? Una razón, un incentivo, porque Dios es el que produce en usted el querer hacerlo y produce el hacerlo. Mire hermano, ¿por qué tengo que ocuparme en la salvación? Porque es que Dios es el que en mí
produce el deseo de ocuparme y produce el hacerlo, o sea, el estar ocupado, el obedecer. Así que si yo no me ocupo, eso indica que Dios no está produciendo eso en mí, y entonces me lleva a no ser regenerado, sino un inmundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. La razón por la cual te digo que te ocupes es porque tú puedes ocuparte, porque Dios te está dando el deseo de hacerlo y la capacidad para hacerlo. Y Él no se lo va a decir a un impío porque Él no lo puede hacer. Dios se lo dice a un hijo de Dios porque ya le dio el poder y la capacidad para hacerlo. Por eso se lo está diciendo, si no, no se lo diría. Amén. Para usted entiende eso, hermano, usted se para, usted corre como Pablo, usted pelea, usted va por lo suyo, porque lo puede hacer. Hermano, el impío no lo puede hacer, tú sí. El impío no puede ocuparse en las 8 bienaventuranzas que estamos viendo, tú y yo sí. El creyente sí, porque le dejamos claro, las bienaventuranzas no son para inconversos, son para creyentes, para personas regeneradas, para personas nacidas de nuevo, para personas que tienen nueva vida en Cristo. Y por eso podemos ser pobres en espíritu, y por eso podemos llorar cuando nos arrepentimos, y por eso podemos, ¿qué?, ser mansos. Y por eso tenemos hambre y sed de justicia para ser saciados. Y esta semana, y por eso podemos ser misericordiosos. ¿Por mí? No, porque Dios me dio la capacidad. ¿Y por qué me la dio? Porque soy de Él. Es que eso es lo que la gente no entiende. La gente cree que la salvación es solo perdón de pecados y pare de contar y siga viviendo en la inmunda, pues ya el Señor lo perdonó. Eso no dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que el incentivo es ese, porque Él produce en mí el querer como el hacer. Y hay varios ejemplos. Bueno, un ejemplo de la vida cotidiana es este. Ningún aparato eléctrico funciona sin energía. Ahí está el poder que es la energía. Y si no está conectado a este televisor, por más que le dé, él no funciona. ¿Qué es ocuparse? Conéctese al poder. ¿Por qué el Señor dice, ocúpese en la salvación? Porque dice, porque usted mismo está conectado a mí. Y yo ya le di el poder, así que prende ese aparato. ¿Ve? Eso es la salvación. Ya soy regenerado, soy una nueva criatura en Cristo, la vida de Dios está en mí, estoy enchufado a mi Dios. Entonces, ¿ahora qué hago? Camine. Y cuando yo camino es mi obra. No, porque es el poder. ¿Ese televisor él funciona solo? No. Hay un poder que lo hace funcionar, que es la energía. Y si está conectado a esa energía, él tiene que funcionar sí o sí. Y si no me funciona, usted no está regenerado nada. Espiritualmente lo mismo, hermanos. Si usted está enchufado a Dios y le ha dado la vida y le ha dado el poder, usted camina. Amén. Juan 15, 4. Ahí está. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. Ahí está. Dice Cristo, permaneced en mí, enchufado a mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Esto es imposible. No se puede. Si no permanece en la vid. Entonces, ¿por qué lleva fruto? Porque permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero hagámosle al 6 ya que está ahí desde cerquita. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es lo único que hace que yo pueda ocuparme en la salvación? Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está produciendo en mí el querer y el hacer. Por favor, llévese esto, así sea solo esto. ¿Por qué usted puede orar? Porque Dios está produciendo en usted eso. Porque usted puede leer la Biblia, porque Dios está produciendo eso. Porque usted es más santo, porque Dios está produciendo eso en usted. Si usted no puede caminar en eso, Dios no lo está produciendo. Y si Dios no lo está produciendo, tú no has sido regenerado, no has nacido de nuevo.
ahí es que yo me doy cuenta si realmente soy regenerado. Porque puedo hacer las cosas espirituales que antes no podía hacer. Y no solamente las puedo hacer, sino que las puedo ir incrementando. Puedo ir progresando. Puedo ir ampliando esto cada vez más en mi vida. Amén. Y ahora sí el número 2 para sacarlo en 10 minutos. Filipenses. Ese sería el punto número 1, el ocupar nuestra salvación. Ya vimos ahora el resultado de dicha ocupación. Hay 2 resultados. El primero, dará resultados visibles evitando mayor oscuridad. Voy a leer versículos 14 al 16. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, un primer resultado es que dará un resultado visible, evitando mayor oscuridad. Y él comienza entonces, versículo 14, hace todo sin murmuración, o sea que esta obediencia, la cual viene hablando el apóstol Pablo, ocupar en la salvación, es sin queja. Por eso trata de decir, bueno, hagan todo entonces sin murmuraciones, sin contiendas, no murmuren cuando hagan esto, no se quejen, no sean contenciosos. Cuando yo me ocupo, cuando yo comienzo a ser obediente, porque no va a ser fácil, va a haber problemas. Y el primer problema lo tengo yo mismo. Mi carne me va a hacer un obstáculo de alguna manera. De pronto va a ser difícil inicialmente. Cuando tenga eso, no se queje, no murmure. Es un mandato que comienza a dar. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles. La palabra irreprensible, usted sabe, no se puede reprender. No hay manera de reprender. Imposible que el apóstol esté escribiendo esto y no se ve en nosotros. O sea, que la gente que nos busque por todo lado y no encuentre cómo reprendernos. Nos busca la caída, pero no hay por dónde. Así vamos a ser irreprensibles, vamos a ser sencillos. Hemos hablado de la humildad. Y esto refleja que somos hijos de Dios y que estamos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, hijos de Dios santos, puros y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Imagínense Dios cómo se la está jugando con la iglesia. Y está diciendo, si mi iglesia es obediente, si mi iglesia se ocupa, mi iglesia va a comenzar a adquirir una santidad. Y esa santidad va a evitar menos corrupción cuando se enfrenten a este mundo corrupto. ¿Se imagina, hermanos, que es nosotros estar en medio de un mundo que todos son mentirosos, que ya no se puede creer en las personas, pero que de repente se puede creer en los cristianos, a los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios? Porque no vamos a faltar, porque vamos a decir la verdad, porque no vamos a engañar. Se puede confiar. Porque yo puedo decirles a ustedes, entren a mi casa, a donde sea, y yo puedo dejar dinero, celulares, lo que sea por ahí, y sé que nadie va a echar mano de eso. Los que prestan la casa para las células, usted confía en su hermano, pero a los invitados échele el ojo. Que no va a tener que echarle el ojo a los hermanos también. No, se puede confiar, amén. Dice, es lo que está diciendo, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y ahora mire, en medio de esa generación maligna y perversa, en medio de ella, nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Oh Dios, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Saben qué está diciendo? Nosotros somos las 2 luminarias mayores. Este mundo está oscurecido, pero Dios dijo, ay, hago el sol y hago la luna. Y el sol resplandece en el día. Y la luna resplandece en la noche. O sea que siempre va a haber luz.
Y sabe Dios qué está diciendo, nosotros somos esas luminarias mayores. Cada hijo de Dios lleva un foco grande de luz y va a enfrentar la oscuridad, pero Él es luz. Él es luz y va a iluminar eso. Yo no sé si eso es iluminar de alguna manera, pero sobre todo lo he visto mucho en la tierra de mi esposa cuando voy por allá. Desde mi suegra, que ya murió, pero yo recuerdo porque cuando yo iba allá, ella llegaba delante de mi esposa, no, porque al fin y al cabo es su hija y ya sabía cómo era ella, pero ella era muy boquisuelta, muy grosera, HP, y cualquier cosa. Y ella muchas veces la echaba hasta la mitad y me veía a mí, no, y le tapaba, ponía la mano aquí y decía, ay, perdón, me decía a mí. Una vez le hice una broma y la echó enterita. Le puse la broma ahí y ella vino, y cuando viene y dice, bueno, perro, le echó la culpa al perro por una broma que yo llevaba, entonces me la iba a botar y yo me le metí, no, suegrita, no deje que es mía, y la recojo con la mano. Ustedes se imaginan qué es, pero la echó enterita, ese día la dijo duro. Y luego se tapa la boca y se fue por la avergonzada. Y los familiares de mi esposo son así, y no solamente ahí, yo me he dado cuenta otras personas que saben que soy cristiano, por lo menos, y donde voy, y dicen cualquier cosa, ay, con todo respeto, dicen, ay, qué pena con usted, que lo ven a uno diferente. Bueno, es que casi, la verdad, en este momento la gente que me conoce a mí sabe que soy cristiano, que soy pastor. No hay una persona que yo pueda decir que me conozca, que no sepa lo que soy. Y a usted, la gente que lo conoce a usted sabe que es cristiano, hay algunos que no. Usted de la secreta de pronto. ¿Cómo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Luminarias mayores, no me pudiera quedar acá. Otra cosita ahí que podemos ver también. Después usted busca, después vamos a llegar allá, pero Mateo 5, 14, 16 dice que nosotros somos la luz del mundo. No alcancé a ir allá porque el tiempo ya se me fue, pero dice, y este mundo está en tinieblas, y si nosotros somos la luz del mundo, y la luz del mundo, la lámpara no se pone debajo de una mesa, sino arriba. Imaginen que yo le ponga este bombillo por aquí abajo, ¿qué alumbrará? Pero por algo se pone arriba, para que de arriba brille todo. El cristiano es así, el Señor dijo, yo los salvé a ustedes no solamente para llevarlos al cielo, sino que yo los salvé y me estoy demorando, y precisamente es para que usted brille aquí, mijito. Imagínense cuántas luminarias sabemos acá. Oh, salga de aquí hoy diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy esa iluminaria, el mundo está perverso, voy a mi trabajo y todos son unos corruptos, sucios, oscuros, pero llegó la luz. Amén. Siéntase orgulloso de que usted es la luz. Amén. La luz de Cristo. Y el último ya, otro resultado, habrá un motivo para gozarnos. Me faltó el 16. Otra parte es, ha sido de la palabra de vida. La palabra ha sido es, agárrese, no la suelte, agarre la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, y esto es tremendo, ¿cuándo es el día de Cristo? Su segunda venida. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Lo que Pablo está diciendo, mira, si ustedes son obedientes, si ustedes se ocupan en esa salvación con temor y temblor, no solamente van a brillar, sino que al agarrarse de la palabra, hacerse de la palabra cada día, eso va a contribuir, esa es parte de ocuparse en la salvación, de ser obedientes, y cuando yo venga, cuando Cristo venga, yo me voy a gozar. ¿Cómo no me voy a gozar de ver a aquellos que les prediqué caminando en la verdad? ¿Sabe que ese es el gozo, hermanos mayor? De ver que cada uno de ustedes está caminando. Y eso lo hace a uno. Dice Pablo, para que me gloríe en aquel día de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo vio esto como un trabajo. Y él dice, bueno, he trabajado en entregarle la escritura. Y cuando venga Cristo, yo voy a poderme gloriar porque hay resultados que yo puedo llevar. Y ahora sí, habrá un motivo para gozarnos, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, el gozo que produce ver brillar a otros, dice Pablo, ¿cómo se va
se va a ver esto? Cuando nos ocupemos en la salvación. El ocuparnos en la salvación con temor y temblor, usando la palabra, usando todos los medios de gracia, que aquí lo hemos dicho, eso va a hacer que Dios, a través de nosotros, comience a sacar ese brillo. ¿Qué es el brillo? El carácter de Cristo. Esas bienaventuranzas se van a comenzar a ver en nosotros, y en la medida que se van viendo en nosotros, yo voy a gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero ahora dice, y gócesen conmigo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, por darles a ustedes el evangelio, por darles a ustedes la fe, recuerde que él está preso, yo estoy preso, y es posible que de aquí salga a que me sacrifiquen, a que me torturen, a que yo muera como un mártir. Pero ¿qué importa? Si yo voy a morir como un mártir, ¿qué importa? Porque si la fe que yo les llevé, el evangelio que les entregué, hace que se ocupen en él, y cuando venga Cristo ustedes están en eso, ¿a mí qué me importa cómo muera? Si soy entregado al sacrificio, ¿qué importa? Lo importante es ver cómo ustedes están caminando, y entonces no se asusten por eso, sino más bien yo me gozo, me regocijo con todos vosotros, y les pido a sí mismo también que se gocen y se regocijen también conmigo. Porque hay gozo, hermanos, y tiene que haberlo. Cuando nosotros vemos a una persona caminando en el Señor, después de haber entregado nosotros el evangelio. Amén. Y no solo el pastor, todos, cada uno de nosotros, usted comienza a llevar el evangelio a una persona, y cuando usted ve que esa persona comienza a caminar, qué gozo, qué tristeza nos da cuando no lo hace, ¿sí o no? Cuando no camina. Pero Pablo dice, bueno, yo estoy viendo a los de Filipos cómo caminan, y por qué caminaban al punto que podían brillar. ¿Y por qué brillaban? Porque se ocupaban en la salvación, que no es otra cosa que obedecer. Obedecer. Todo termina ahí, obedecer. ¿Y qué es obedecer? Ocuparme en la salvación. ¿Y por qué? Porque esto va a producir algo en usted. Va a producir algo en la iglesia. ¿Qué? Va a haber más brillo. Más brillo, y entonces cuando lleguemos a lo oscuro vamos a brillar. Cuando lleguemos a lo corrupto, ahí vamos a frenar la corrupción. Colombia necesita que la iglesia en verdad brille para frenar tanta corrupción, que podamos ser irreprensibles, que nosotros y en nuestras familias. Hermano, míreme, usted es un hijo de Dios. Usted representa a su familia. Tal vez su familia no sea cristiana. Usted es el foco que está brillando. A usted lo están mirando, no solo porque usted irradia e ilumina a ellos, sino que usted es el centro de atracción, como cuando vienen los mosquitos y se paran en estas luminarias. ¿Qué pasaría si usted se revienta? ¿Qué pasa si usted deja de brillar? Y dijo el Señor, y si la luz que hay en el mundo es tinieblas, ¿cuándo serán las mismas tinieblas? Si nosotros que somos la luz no brillamos, ¿cómo serán aquellos que son oscuros? Bienaventurados nosotros, que Dios nos dio brillo para que brillemos. Y salgamos de aquí, hermanos, con esta palabra, a brillar. ¿Y cómo? Ocupándonos, trabajándole, esforzándonos. Pastor, pero es que si me esfuerzo, de pronto soy yo. No, Señor, si usted es una nueva criatura, hágale, mijo, trabaje, funcione. Déjeme decirle que el diablo no va a producir en usted deseo de orar, ni leer la Biblia, ni venir al culto, ni su carne menos. Eso lo hace Dios. Y si usted lo puede hacer, eso lo hace Dios. No es usted, eso lo hace Dios. Entonces, hagámosle. Soy hijo de Dios. Dios está brillando en mi vida. Entonces yo voy a procurar brillar más, acercarme más a la luz, para recibir más y para poder dar. Y así entonces se cumple el tema de esta mañana, el gozo que produce el ver brillar a otros. Póngase de pie, por favor.
Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.